Llegó el momento de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de estas clases de modelización y en el próximo ejercicio vamos justamente a modelizar un sistema de múltiples variables y múltiples procesos físicos. Supongamos que queremos modelizar el sistema proceso físico, que consiste en un montón de subsistemas que ya hemos visto en alguna oportunidad en videos anteriores. Bueno, ¿cómo resolver esto? En algún momento a ustedes se les puede cruzar por la cabeza y algo así vimos al principio de la cursada, donde había dicho que había muchos procesos físicos que consistían en pequeños sistemas de los cuales yo determinaba cuál era mi entrada, cuál era mi salida, después los empezaba a unir y me quedaba con un diagrama en bloques para, aplicando álgebra o Mason, reducirlo y tener algo un poco más sencillo. Bueno, básicamente esa es la idea. Y con mi sistema particular que estoy observando, puedo empezar a decir que mi entrada va a ser mi tensión de armadura, ¿sí? La que alimenta el motor de corriente continua. Cuando yo alimente el motor de corriente continua, obviamente va a circular una corriente de armadura. Esto va a dar lugar a que el rotor empiece a girar. Entonces, ¿qué se va a generar en la parte del rotor del motor? Se va a generar una posición angular, θm o θ del motor, la velocidad angular y obviamente el torque. Esto se trasladaría a través del tren de engranajes a la carga, donde obviamente voy a tener mi θL, voy a tener mi omega L y voy a tener mi torque L, L de load, ¿sí? De carga en inglés. Tanto a la izquierda de la carga como a la derecha de la carga, las tres variables se van a mantener porque es indeformable la rueda que veo ahí. Al girar la rueda, ¿qué va a hacer? Va a empezar a enroscar la soga que tengo amurada. Esa soga está agarrada con unos rodamientos a una masa. Entonces, ¿qué va a hacer en la medida que yo empiezo a enroscar la soga? Me va a empezar a aplicar una fuerza que me va a desplazar la masa hacia la izquierda. Mi fuerza será F1, el desplazamiento que va a tener mi primera masa en color azul va a ser X1. Por otro lado, otro rodamiento va a hacer que esa soga tire de una palanca que está representada con un sub y baja. Esa fuerza que voy a tener en este caso hacia arriba va a ser F2. ¿Qué me va a generar F2? Como hemos visto, me va a generar una F3, es decir, me va a generar otra fuerza en el secundario de mi transformador mecánico, que en este caso es la palanca. Y esa F3 lo que va a empezar a hacer es a comprimir el resorte, el primer resorte, y en función de ese primer desplazamiento que yo voy a llamar X2, el resorte, una vez que ya se comprimió todo lo que pudo, como está agarrado a una masa que no está tomada a tierra, sino que está tomada a otro resorte, lo que va a hacer es empezar a desplazarse. Va a empezar a desplazar la masa, que a su vez va a empezar a comprimir el resorte. Y ahí tendría básicamente todas las variables de mi sistema físico. Ahora vayamos a las constantes. Obviamente, en el circuito de entrada voy a tener la resistencia y la inductancia RA y LA de armadura. Luego voy a tener un rozamiento del motor, el Bm. Voy a tener la inercia propia del motor, que represento con la letra J sub M. Y después, fíjense, en el secundario, del otro lado del tren de engranajes, voy a tener el JE, que va a ser mi inercia del tren de engranajes, y voy a tener mi JL, que va a ser mi inercia de la carga. Ahora, van a ver un poco más adelante que tanto la JE como la JL
se van a unificar en una única JL porque es básicamente despreciable esa JE. En este caso la mencionamos como despreciable, pero me estoy adelantando un poco, sigamos. También voy a tener que el rozamiento de mi carga. Bien, y por el lado de la masa, la inercia propia de la masa con el rozamiento de la masa. Luego voy a tener mi constante elástica, la del resorte K1, y voy a tener mi constante elástica del resorte K2, sin olvidar también la masa M2, la inercia de la masa M2, que es la que quiero desplazar. Bien, a partir de todo esto, yo lo que obtuve son todas las variables y todas las constantes de mi sistema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer el circuito eléctrico equivalente. ¿Y cómo empezamos? Y arranquemos desde el principio, desde el motor de corriente continua controlado por la tensión de armadura. Entonces, vamos a tener para esa parte en particular este circuito que vemos aquí abajo, que es básicamente el mismo que analizamos hace un par de videos atrás, cuando comenzamos o estudiamos la modelización del motor de corriente continua. ¿Sí? Una cosa importante es que entre la parte eléctrica del primario y la mecánica del secundario, lo que va a unir a ambas son las constantes Kt y Kb. ¿Sí? Ahora bien, eso para el motor de corriente continua controlado por la tensión de armadura. ¿Qué pasa en la carga? Bueno, en la carga no dista de lo que hemos visto hasta ahora para desplazamientos rotacionales. Fíjense, voy a tener un torque, que es el torque propio de la carga, TL. Obviamente voy a tener la inercia, que es lo que yo quiero hacer girar, JL. Voy a tener el rozamiento, lo que se opone a ese movimiento rotacional, y voy a tener mi posición angular o mi velocidad angular. Fíjense qué interesante una cosa. Va a haber algo que se va a oponer a este torque, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Y va a ser todo lo que yo tengo a la derecha de mi carga, ¿sí? Esa masa, esa palanca, esos resortes y demás, todo eso confluyen para oponerse a el torque, ¿sí? En la medida que la masa sea más grande o las masas sean más grandes o los resortes sean más poderosos o yo combine de otra forma el punto de apoyo de la palanca, todo eso va a jugar en contra del torque que va a generar el desplazamiento de ellos. Entonces lo voy a poner ahí como un torque reflejado de la parte de la masa, por eso pongo TRM, ¿sí? Bien, y fíjense que también en el circuito equivalente eléctrico de la parte del motor, de la parte mecánica del motor, también voy a tener un torque que se va a oponer, que es justamente el de la carga, ¿sí? Entonces tengo TR, que es el que se opone, TL, que es el que me va a generar el desplazamiento de la masa. ¿Cuál es la relación entre ambos? Nu, por la relación del tren de engranajes. Bien, y ahora vamos a pasar a la tercera etapa, que es la del desplazamiento de la masa M1. Si yo quisiera modelizar el desplazamiento, voy a tener una fuerza que va a ser esta F1, generada por la soga, que se va a ir enroscando en el rotor de la carga. Esa F1 me va a generar que la masa se desplace, pero va a tener que vencer cierta inercia de M1 y cierto rozamiento de B1, ambas obviamente en paralelo, generando un desplazamiento X1. ¿Se le va a poner algo? Y sí, se le va a poner algo. ¿Qué se le va a poner? Lo que yo voy viendo a la derecha de mi sistema, que es en este caso la palanca. Pero ya vamos a llegar a eso, solo nos quedamos
en que va a haber una fuerza reflejada de la palanca FRP que va a jugar en contra de la fuerza que hace el sistema para desplazar mi masa azul hacia la izquierda. La relación entre el movimiento rotacional de la carga y la masa va a estar dado ¿por qué? Por la relación de momentos. ¿Sí? La relación de momentos del lado de la masa M1 y del momento del lado del rotor de la carga JL. Y llegamos finalmente a la última etapa de mi sistema, que tiene la palanca con los resortes, con la masa, que es en definitiva el desplazamiento que yo quiero terminar midiendo. Yo voy a querer que mi X3 o mi F3 sean mi salida. Podría hacerlo con cualquier variable, ya vamos a llegar a ese punto. Pero supongamos que quisiera que sean estos. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Obviamente va a haber una F3, esa fuerza me va a generar un desplazamiento que primero va a ir comprimiendo el resorte K1 para después empezar a desplazar a K1 comprimiendo al resorte K2 conforme la masa se mueve hacia la Tierra. Entonces voy a tener dos desplazamientos. Voy a tener el desplazamiento X2 a la izquierda de K1, voy a tener el desplazamiento X3 a la derecha de K1 y todo en sintonía con la masa M2 y el resorte K2. ¿Y de qué manera voy a relacionar ese desplazamiento de la masa en color azul M1 con el desplazamiento de la palanca que me va a generar el desplazamiento de la masa M2 en rojo? Con la famosa relación de la palanca A sobre B, como vamos a ver más adelante. Básicamente, esta es la parte quizás más compleja de la modelización de sistemas con múltiples procesos físicos, porque es muy importante entender la relación que va a existir entre las distintas etapas, más allá del modelizado de cada una, que como vimos no reviste demasiada dificultad en la medida que es atacado de manera independiente. Ya teniendo los circuitos eléctricos equivalentes de cada caso, resta desprender de cada uno de ellos las ecuaciones que lo describen. Entonces, sin profundizar demasiado en cosas que ya hemos visto, en el primer caso va a ser básicamente la primera ley de Kirchhoff y es el único momento donde se aplica la primera ley de Kirchhoff, es en esta malla del motor de corriente continua controlado por armadura. Después vamos a utilizar la segunda ley de Kirchhoff, la de tensiones en los nodos, como solemos hacer. Una cosa a tener en cuenta es, muy importante, fíjense que, por ejemplo, esta primera malla va a tener un torque que se va a contraponer al torque del motor, ¿sí? ¿Qué es este torque? Este ER, que sería el torque reflejado, es todo lo que ve hacia la derecha el motor, ¿sí? Todo lo que genera que el motor de alguna forma pueda llegar a frenarse está representado en ese TR. Fíjense que todos los circuitos eléctricos equivalentes, salvo el último, tienen alguna fuerza que se le contrapone. Y eso ya es de por sí es una conclusión, es cuando yo tengo algo que se contrapone, ¿cómo lo voy a representar? Como una fuerza antagónica o como un torque antagónico. Tiene que figurar en el circuito. Y del otro lado tiene que haber otro circuito que obviamente va a tener un desplazamiento, un movimiento por la propia fuerza generado en el primario, pero que a su vez va a generar una fuerza contrapuesta justamente en el primario. Por eso restamos menos TR. Y después las ecuaciones siguen como habíamos visto en el motor de corriente continua con KT y KB para hacer las conversiones de la tensión contra electromotriz y del torque
generado en el rotor del motor. Hasta ahí las primeras 4 ecuaciones. Ahora pasemos a la carga. Bueno, en la carga tampoco hay demasiada sorpresa, más allá del torque que habíamos dicho que se contrapone al torque propio que hace girar la rueda. ¿Y cuál va a ser o cuáles van a ser las ecuaciones que relacionan al primario con el secundario? Y como vimos en movimiento rotacional va a estar dado por nu, la relación de las espiras de los engranajes, ¿sí? Tita M va a ser nu por tita L y obviamente TL va a ser nu por TR, ¿sí? Siempre van a estar invertidas. Ninguna novedad. Acá viene sí la parte donde tenemos que prestar mayor atención. Vamos a ir al circuito que representa el movimiento, el desplazamiento de la primera masa. Primero vamos a tener la fuerza, ¿sí?, que está generando el desplazamiento, a la que obviamente le vamos a restar otra, en este caso FRP por fuerza reflejada de la palanca, son las letras que elegí yo, ¿sí?, para entender que esto tiene que ver con justamente la palanca que le sigue, que genera una fuerza antagónica. Y esta es la parte donde yo quiero que presten especial atención. Si recuerdan, esa fuerza F1 era generada ¿por qué? Era generada por, al rotar la carga JL, atado al eje de la carga, hay una soga que en la medida que rota esa carga, esa soga se va a ir enroscando. Eso va a generar la fuerza F1. Si nosotros ponemos la lupa exactamente en el lugar donde tenemos el eje girando, lo que vamos a ver en tamaño grande sería una cosa así, ¿no? Es el eje con la soga enroscada y esa F1 que sería la fuerza que tira para abajo. A no confundir, entonces, el eje donde estoy trabajando con la carga en sí, porque lo que es muy importante acá es que el radio que se va a considerar es el radio del eje. Ojo ahí, ¿sí? Es el radio donde se está enroscando la soga, que en este caso es el eje donde está puesta la carga. Hecha esta salvedad, ahora sí, la relación entre el desplazamiento x1 y la posición angular tita L va a estar dado, como vimos en la cremallera, porque es idéntico el caso, por R, por el radio. Y luego viene otra ecuación que hasta ahora no habíamos visto, por lo menos no nos habíamos detenido, y es muy importante. Es la de igualdad de potencias, ¿sí? Es la que me dice que la fuerza por la velocidad en el secundario va a ser igual a la fuerza por la velocidad en el primario. En el primario, ¿qué voy a tener como fuerza? Un torque y una velocidad angular. En el secundario, no, vamos a tener una fuerza y una velocidad. Pero básicamente se tiene que cumplir esa ecuación. La potencia de un lado tiene que ser igual a la potencia del otro. Entonces, si ahora reemplazamos la velocidad de un lado y del otro por lo que sería el representativo laplaciano, que es S por X1, porque estoy derivando básicamente la posición, o S por tita L, porque estoy derivando la posición angular, y cancelamos S con S y reemplazamos X1 por tita L de R, tita L por R, como vemos acá, ¿sí? Esto lo vamos a reemplazar ahí. El resultado es esta ecuación que obviamente vamos a necesitar más adelante. Y por último, llegamos al último circuito. Fíjense, en este caso, a F3 no se le resta nada porque no tengo nada a la derecha, no hay nada empujando o jugando en contra de esta fuerza F3. Y ahí, aplicando la ley de los nodos, me paro primero en X2, que es uno de los desplazamientos de los dos que voy a tener, la sumatoria de las admitancias que convergen, menos el otro punto, X3, la sumatoria de las admitancias que comparten,
y ahora paso a el segundo nodo. El segundo nodo va a tener el nodo X3 por la sumatoria de las admitancias que convergen al nodo, menos el nodo adyacente por la sumatoria de las admitancias que comparten, que nuevamente es K1. ¿Y cómo completamos? Bueno, sabemos que FRP va a ser igual a F2, ¿sí? En el gráfico lo marcamos como F2 para que sea más sencillo, pero es básicamente la misma fuerza. FRP es igual a F2. Entonces, eso a modo anecdótico, porque en el gráfico lo van a ver ahí. Después tenemos las ecuaciones propias de la palanca, tal como vimos en el transformador mecánico traslacional. La fuerza, en este caso F3, va a ser la fuerza que tenía del otro lado por la relación AB, y ahora voy a tener que X2, ¿sí?, va a ser igual a X1 por B sobre A. Es decir que van a cambiar ahí los factores. Básicamente esas son todas las ecuaciones que voy a utilizar para armar mi diagrama de bloques. ¿Cómo sé que son todas las que necesito? Muy fácil. Cuando empiece a armar mi diagrama de bloques, si me llega a faltar alguna asociación, probablemente sea que me está faltando alguna ecuación. Bien. Llegamos al final, tenemos las ecuaciones que describen cada uno de los circuitos eléctricos equivalentes surgidos de los procesos físicos que analizamos. Ahora toca con estas ecuaciones armar el diagrama de bloques equivalente, que es este, y que vamos a ir deduciendo juntos desde la izquierda hacia la derecha. Comenzamos con esta resta, EA menos EB, la tensión de armadura menos la tensión contraelectromotriz. Entonces, pongo un sumador y digo EA menos EB, después veré de dónde sale EB, ¿sí? Por ahora va a ser una flecha nada más que me está indicando que entra al sumador y que va a restar. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar la corriente de armadura multiplicado por la sumatoria de las admitancias. Si esa sumatoria de las admitancias yo la paso dividiendo, es lo mismo que multiplicar por la inversa de ellas. Entonces, en este punto de acá, ahora voy a tener la corriente de armadura. Bien, tengo la corriente de armadura. ¿Hay alguna ecuación que me relacione la corriente de armadura con otra cosa? Sí, acá está esa relación. Es IA por KT. Perfecto, le enchufo un bloque KT, entonces lo que voy a tener a la salida es TM, ¿sí? El torque que hay en el rotor del motor. Ahora, ¿hay alguna ecuación que me relacione el torque con otra cosa? Sí, acá, fíjate, Tm menos Tr me da esto. Así que nuevamente le voy a colocar una flecha, veremos después cómo cerramos esa flecha, y lo que voy a tener en este punto de acá es la velocidad angular multiplicado por la sumatoria de las admitancias. Nuevamente multiplico por la inversa, y ¿eso qué me va a dar? Me va a dar la velocidad angular. Si tomo una muestra de la velocidad angular y la multiplico por KB, tal como indica acá, lo que voy a tener es EB, y ahí sí cerré el circuito. Fíjense, si no me falta ninguna ecuación, yo voy a poder cerrar sin problemas mi circuito. Y sigo adelante. Entonces, fíjense, acá omega M, ¿qué es? Omega M es S por tita M. Así que si divido por S, ¿sí?, si integro algo que está derivado, lo que voy a tener en este punto es tita M. Ahora, de esta ecuación de acá, tita M, yo lo divido por nu y voy a tener tita L. Es cierto, si de esa tita L yo la multiplico por S, tengo omega L. Y fíjense, omega L por la sumatoria de las admitancias, que en este caso son BL más SJL, me va a devolver acá TL menos TRM. Es decir, que si yo a esto le sumo TRM, menos TRM se cancela con más TRM, y en este punto voy a tener TL. TL dividido en U me da TR. Fíjense cómo voy hacia adelante. ¿Qué hice? Acabo de cerrar otro circuito, el de la carga. Me quedó abierto, ¿qué? TRM. ¿Ven cómo voy avanzando? ¿Sí? Voy a ir avanzando y voy a ir colocando bloques. Si me falta una ecuación, y era lo que les decía en la diapositiva anterior, me llega a faltar una ecuación, me voy a dar cuenta.
Sigamos adelante. Estábamos en tita L, donde habíamos tomado la muestra. Ahora, tita L lo multiplico por R y me da x1. Sí, por esta ecuación de acá. Ahora ya con x1 de esta ecuación, yo puedo hacer esta relación. La multiplico por la sumatoria de las admitancias. Sí. Y eso me devuelve F1 menos FRP. Algo parecido a lo que me pasaba acá, me pasa acá. Es decir, que vuelvo a hacer lo mismo. Le sumo FRP, después veré cómo o de dónde lo saco y sigo adelante. ¿Y qué hice? Cerré otro circuito. Estábamos acá, X1. Fíjense, X1 multiplicado por B sobre A me da X2, por esta que tengo acá. Sí, perfecto. Ahora, X2 por K1, que sería esta de acá. Fíjense, si yo acá voy a utilizar el puntero. Si yo esto que está restando lo paso acá sumando, cuando haga X2 por K1, lo que voy a tener del otro lado es X3 por K1 más K2 más S cuadrado de M2, ¿sí? Esto. Así que por un lado voy a tener esto es igual a X2K1, y si tomo una muestra de esto y lo multiplico por la inversa de la sumatoria de las admitancias, ¿qué voy a tener? Voy a tener X3. Si a esta X3 yo ahora la multiplico por K1, ¿por qué la multipliqué por K1? Porque la tengo acá, ¿sí? Y justamente esto es X2K1. Por esto que acabamos de decir, el resultado de hacer esa resta es F3. Y acá llegamos hasta el final. ¿Por qué? Porque de F3 yo tomo una muestra, lo multiplico por B sobre A y voy a obtener FRP. Y ahí tengo todo mi diagrama de bloques armado. ¿Qué es lo interesante del diagrama de bloques? Que en este caso me quedó que la tensión de armadura es mi entrada y mi fuerza F3 me quedó como mi salida, pero yo tranquilamente puedo desplazar los bloques de manera que lo que tenga la salida sea la salida que yo quiero medir en función de la entrada. ¿Sí? La entrada va a seguir siendo la tensión de armadura, pero la salida yo la puedo ir tomando en distintos puntos dependiendo de la forma en que yo reagrupe los bloques. Entonces, esa es la gran facilidad que me dan los bloques en relación a meter una ecuación adentro de otra para llegar a una función transferencia. Si yo, por ejemplo, calculase la función transferencia de F3 en función de la tensión de armadura y después quisiese calcular la función transferencia de θ L en función de la tensión de armadura, con el tema de meter una ecuación adentro de otra sería un poco más complicado. Ahora, moviendo los bloques a la cadena de realimentación para que me quede liberado a la salida el θ L, visualmente va a ser más sencillo y después lo único que resta es resolver el diagrama a través de álgebra de bloques o aplicando Mason.